capacidad de maniobra. Es un avión muy fácil de maniobrar. Tiene una posición variable de las alas, lo que le permite volar rápido cuando están desplegadas hacia atrás o despacio con las alas hacia adelante. Y tienes que poder volar tanto rápido como despacio y hacer giros cerrados para colocarte en posición de disparar al objetivo o librarte de los proyectiles que te disparen a ti. Con un radar avanzado llamado AWG-9, el Tomcat podía seguir 24 objetivos diferentes al mismo tiempo y disparar hasta 6 misiles a 6 objetivos distintos simultáneamente. Si los aviones iraquíes hubiesen despegado y hubiesen intentado luchar contra los Tomcat, probablemente los habrían destruido antes de entrar en su zona. Otro caza estadounidense que patrullaba el cielo de Irak era el Air Force F-15 Eagle, considerado el mejor caza del mundo. Con su gran aceleración y su relativamente pequeña envergadura, 13 metros, el F-15 podía girar bruscamente a alta velocidad mientras perseguía un avión enemigo. Al final de la primera semana, era evidente que los aviones iraquíes no podían compararse con los F-14 y los F-15. Cuando la Fuerza Aérea iraquí atacaba nuestros aviones, perdía. El tiempo medio desde el despegue de un caza iraquí hasta que le derribaban era de 4 minutos y medio. 3, 2, impacto. Le hemos alcanzado. El sistema de aviso iraquí ha fallado totalmente y sorprendemos a sus aviones cuando los atacamos. El control aéreo de los aviones aliados era el E-3 Sentry o AWACS. El E-3 era un Boeing 707 repleto de aparatos electrónicos y radares, con una cúpula de sensores rotatoria de 9 metros. Aquí el E-3. Esto es bastante bonito. Va a ser peligroso porque hay un montón de aviones en la zona. En el interior tiene un radar y sofisticados aparatos de comunicación. Podía controlar todos los aviones que se hallaban en el aire. Es impresionante porque a veces había 300 o 400 aviones o incluso más. Como muy pocos cazas iraquíes habían elegido luchar, los comandantes estadounidenses los perseguían en tierra. El 23 de enero, séptimo día de la Operación Tormenta del Desierto, concentraron sus ataques sobre los búnkeres de aviones, pistas de despegue y bases aéreas iraquíes. Los Tornado británicos, los principales aviones de ataque de la Royal Air Force, recibieron la difícil misión de desafiar los misiles tierra-aire y las baterías antiaéreas para bombardear las bases aéreas iraquíes. Utilizaron tácticas que se habían desarrollado para ser usadas contra los soviéticos en una guerra en Europa, tácticas de bajo nivel, en las que se acercaban muy rápido volando muy bajo y lanzaban las bombas. Los iraquíes disparaban una cortina de fuego y ellos la cruzaban. Durante la primera semana, el fuego terrestre iraquí derribó 4 Tornados, el 25% de las pérdidas de aviones aliados durante toda la guerra. Para ayudar a los Tornados estaban los enormes bombarderos B-52 que cubrieron las bases aéreas iraquíes con toneladas de bombas convencionales. Los B-52 de 50 metros de largo podían llevar hasta 30.000 kilos de bombas, minas y misiles en un solo vuelo. Eso fue particularmente eficaz para inutilizar las bases aéreas iraquíes y para ayudar a los aliados a lograr la superioridad aérea. Los ataques sobre las bases de Irak obligaron a muchos pilotos iraquíes a despegar para escapar de los bombardeos. El capitán de marina Mark Clemente descubrió rápidamente que no tenían intención de luchar. Tenía unos 15 aviones en mi radar. Teníamos todos los misiles preparados. Estaba totalmente seguro de que tendría que dispararle a alguien en 30 o 60 segundos. Cuando nos acercamos al objetivo, todos los aviones iraquíes se dirigieron hacia el norte, escapando de su campo aéreo. Y si lo pienso ahora, creo que tenía sentido porque había muchas bombas cayendo en ese lugar y no era una imagen agradable. La mayor parte de los aviones iraquíes se dirigieron a Irán. El 25 de enero, noveno día de la Operación Tormenta del Desierto y apenas 3 días después de que empezara la destrucción de los búnkers, más de 20 de los mejores cazas iraquíes huyeron a la relativa seguridad de las pistas de aterrizaje iraníes. Al final de la guerra serían 140 en total. Saddam Hussein sabía que la guerra no duraría siempre y que no tenía sentido perder esos aviones si no era necesario, ya que de todas formas no iban a conseguir nada. Los ataques contra el sistema de defensa iraquí continuarían hasta el final de la guerra, pero los comandantes estadounidenses estaban tan seguros que proclamaron la superioridad aérea aliada sobre Irak al final de la segunda semana.
Saddam Hussein respondió a los bombardeos iniciales de la Operación Tormenta del Desierto disparando primitivos misiles llamados Scud contra Israel y Arabia Saudí desde el segundo día de la guerra. Diseñados por la Unión Soviética durante la década de los 60, los Scud tenían un alcance limitado y carecían de sistemas de guía electrónicos. Eran más un instrumento de terror que un arma militar eficaz. Era la única arma que poseía Saddam que podía vencer a la coalición. ¿Cómo esperaba vencerla? Disparando tantos misiles como pudiera contra Israel, para intentar así que los israelíes entraran en la guerra. Saddam pensó que si Israel se unía a los aliados, el resto de naciones árabes abandonaría la coalición para no luchar junto a Israel. Así que desde el principio de la operación, destruir los Scud se convirtió en uno de los principales objetivos militares aliados y fue uno de los retos más difíciles para los estrategas aéreos de Riad. Además, soportaban la presión de saber que Saddam podía cargar sus Scud con agentes químicos. Había una gran inquietud, porque los Scud podían ser cargados con armas químicas. Saddam había usado estas armas químicas contra los rebeldes en su país. Había destruido un pueblo en la década de los 80 mediante un ataque químico. Nadie tenía dudas en Tel Aviv, en Washington o en cualquier otro lugar de que Saddam tenía ese as en la manga. Cuando los primeros Scud se estrellaron en Tel Aviv, el 18 de enero, quedó claro que Saddam no usaba cabezas químicas, probablemente por miedo a una represalia nuclear tanto por parte de Israel como de Estados Unidos. Sin embargo, los Scud causaron muertos y heridos, además de costar millones de dólares en daños materiales. Un día después de los ataques con misiles Scud, los estrategas militares creyeron que habían encontrado la solución al problema. Apuntaron un misil antiaéreo Patriot hacia un Scud que se dirigía a Arabia Saudí. Aunque se había diseñado como arma antiaérea, el Patriot destruyó el Scud antes de que tocara tierra. Con programas adicionales y una modificación en la cabeza del misil, el Patriot PAC-2 se convirtió de la noche a la mañana en un cazador de Scud. El éxito del Patriot ya es conocido por todos. Hasta ahora tiene un 100% de efectividad. De 33 ataques se han producido 33 destrucciones. La afirmación desde el principio, cuando se lanzaron los Patriot por primera vez, fue que eran perfectos. Pero en realidad no tenían nada de perfectos. Los observadores israelíes pronto estimaron que solo 2 de cada 10 Patriot alcanzaban a un Scud. Parte del problema era que los Scud estaban tan mal fabricados que se rompían durante el vuelo. Se separaban en 3, 4, 5 o más partes. Para el misil Patriot que intentaba entender qué ocurría, a Mach 6 o Mach 7, a muchos kilómetros por encima de la Tierra, diferenciar las piezas de los Scud que caían de la cabeza era una tarea muy confusa. Mientras los Patriot perseguían las piezas de los Scud, los comandantes estadounidenses recibían fuertes presiones de la Casa Blanca para destruir las lanzadoras móviles que disparaban los Scud. El comandante de la coalición, Norman Schwarzkopf, se enfadó por la intervención de Washington, ya que creía que el Scud era un arma militarmente insignificante. Francamente, me daría más miedo estar en una tormenta eléctrica en el sur de Georgia que estar en las calles de Riad mientras caen los Scud. Si te da, pero el porcentaje de acierto es mucho menor. Sin embargo, Schwarzkopf destinó el 20% de la potencia aérea aliada a la persecución de los Scud para mantener a Israel al margen de la guerra. Uno de los principales aviones que se usaron para encontrar las lanzadoras de Scud fue el J-Stars, un avión de reconocimiento experimental que podía seguir los movimientos de tropas y de artillería en tierra. El J-Stars por primera vez nos dio una idea de lo que ocurría en tierra. Podíamos seguir a los tanques por separado, a los camiones y muchas más cosas.
Pero incluso con una tecnología tan sofisticada, encontrar las primitivas lanzadoras de Scud fue una de las operaciones tácticas más difíciles de toda la guerra. Los lanzadores de Scud iraquíes se aficionaron a disparar y a huir. Tardaban unos 20 minutos en preparar las lanzadoras, disparar, mirar cómo despegaba el misil y desaparecer en la oscuridad. La dificultad de identificar las lanzadoras de Scud quedó patente el 28 de enero cuando el comandante Buster Glosson mostró un vídeo de lo que había identificado como lanzadoras de Scud siendo destruidas. Voy a situarles en la cabina de un avión de ataque aire-tierra. Hay un total de 11 vehículos en esta zona. Todos ellos están cargados con misiles Scud, como pueden ver. Estos ya han sido disparados. Pero resultó que los objetivos no eran lanzadoras de Scud. Bueno, agentes de la CIA estaban viendo esta conferencia de prensa y mirando la cinta de vídeo, que no habían visto antes, y rápidamente se dieron cuenta de que no eran lanzadoras Scud móviles. Creo que el consenso general al que se llegó fue que en realidad se trataba de camiones de combustible. Si estaba equivocado, estaba equivocado. No intentaba engañar a nadie. Pensaba que se trataba de lanzadoras de Scud, pero al final no tuvo importancia porque seguíamos sin poder detener a los Scud móviles. El desconocimiento de la localización de los Scud móviles subrayó la dificultad de la misión. Era una zona inmensa para buscar, y sin alguna pista de inteligencia, ni datos sobre dónde podían estar esos sistemas móviles, era muy difícil llegar hasta las lanzadoras antes de que pudieran disparar y esconderse en otro sitio. No fue una campaña que marchara muy bien. Lo que podemos decir que sí funcionó fue que disminuimos la cantidad de lanzamientos de Scud de un promedio de 10 diarios a solo 1 al día. La incapacidad de eliminar los Scud condujo a uno de los peores desastres de la guerra. El 25 de febrero, un misil Scud impactó contra unos barracones estadounidenses en Daran, Arabia Saudí, y explotó en una gran bola de fuego que mató a 28 soldados. Hay 53, seguro. Era mi unidad, y ya no están. Una de las ambulancias tiene que ir hacia allí. El sistema de misiles Patriot, que debía detener a los Scud, no estaba operativo en ese momento, permitiendo al Scud volar sin ser detectado. Más tarde, el Pentágono admitió que el sistema estaba desconectado debido a un error informático, un error que se podría haber evitado. Según los expertos israelíes, el reloj interno de los Patriot debía ser reiniciado cada cierto número de horas, o el Patriot no podría distinguir sus objetivos. En Daran, ese programa no se había reiniciado en 4 días. Los Patriot habían acumulado suficientes errores en su cerebro informático como para estar mirando una zona a 700 metros de la que en realidad deberían haber estado controlando. Miraban y miraban, pero no veían nada. Veían el cielo despejado y no dispararon. A pesar del desastre de Daran, el Pentágono estimó que el sistema defensivo de misiles Patriot había salvado miles de vidas. Tenemos que decir que el Patriot consiguió 2 objetivos importantes. De algún modo demostró que hasta un cierto punto la defensa ante los misiles era posible y que un sistema de armas que no se había diseñado ni construido particularmente para derribar un misil balístico tenía la capacidad de hacerlo con cierta eficacia. Pero lo más importante que logró el misil Patriot fue convencer a los israelíes de que no tenían que tomar represalias. Pero la caza de los Scuds no era una prioridad importante de la campaña aérea. Eliminar la amenaza química, biológica y nuclear de Saddam sí lo era. Desde el principio de la operación, los objetivos más importantes fueron las instalaciones que se sospechaba que eran nucleares, biológicas o químicas. Esos eran objetivos de alta prioridad que no queríamos que se usaran contra las fuerzas de la coalición. Así que no solo queríamos destruirlos, sino también negarle al enemigo el acceso a esas armas de destrucción masiva. Desde el principio, los comandantes estadounidenses reconocieron que tenían poca información sobre los programas nuclear, biológico y químico de Irak. El punto hasta el que Saddam había desarrollado su sistema armamentístico no estaba claro, pero valía la pena ir sobre seguro. Así que durante las primeras 24 horas, los aliados hicieron 535 salidas para atacar posibles instalaciones nucleares, biológicas o químicas, NBQ.
Lo que sabíamos dónde se encontraba lo atacábamos, y lo que atacaba... AWG-9, el Tomcat podía seguir 24 objetivos diferentes al mismo tiempo y disparar hasta 6 misiles a 6 objetivos distintos simultáneamente. Si los aviones iraquíes hubiesen despegado y hubiesen intentado luchar contra los Tomcat, probablemente los habrían destruido antes de entrar en su zona. Otro caza estadounidense que patrullaba el cielo de Irak era el Air Force F-15 Eagle, considerado el mejor caza del mundo. Con su gran aceleración y su relativamente pequeña envergadura, 13 metros, el F-15 podía girar bruscamente a alta velocidad mientras perseguía un avión enemigo. Al final de la primera semana, era evidente que los aviones iraquíes no podían compararse con los F-14 y los F-15. Cuando la Fuerza Aérea iraquí atacaba nuestros aviones, perdía. El tiempo medio desde el despegue de un caza iraquí hasta que le derribaban era de 4 minutos y medio. 3, 2, impacto. Le hemos alcanzado. Capacidad de maniobra. Es un avión muy fácil de maniobrar. Tiene una posición variable de las alas, lo que le permite volar rápido cuando están desplegadas hacia atrás o despacio con las alas hacia adelante. Y tienes que poder volar tanto rápido como despacio y hacer giros cerrados para colocarte en posición de disparar al objetivo o librarte de los proyectiles que te disparen a ti. Con un radar avanzado llamado... El sistema de aviso iraquí ha fallado totalmente y sorprendemos a sus aviones cuando los atacamos. El control aéreo de los aviones aliados era el E-3 Sentry o AWACS. El E-3 era un Boeing 707 repleto de aparatos